siguiente problema. Stackelberg dice que hay tres modelos en esa competencia duopólica. Porque nosotros tenemos un duopolio donde hay dos empresas, y entonces estas empresas pueden actuar como líderes o como seguidores. Entonces, ese comportamiento es distinto. Cuando yo actúo como líder, yo actúo como si fuera monopolista. Y a mí me importa muy poco lo que tú haces. Mientras como tú eres seguidora, tú esperas que yo resuelva el problema para tú resolver tu problema, porque tienes que tomar mi valor para poder definir cuál es tu conducta en el mercado. Entonces, el primer caso, el caso 1, es empresa 1, líder, empresa 2, seguidora. Entonces, aquí la empresa 1 sustituye la curva de reacción de empresa 2 en la ecuación de beneficios que nosotros tenemos, que es lo que nosotros acabamos de hacer, ¿no? Es decir, en este caso nosotros dijimos que el piso 1 era igual a 95 menos 0.5x1 cuadrado menos 0.5. Bueno, al final nos daba, ¿cómo era la cosa? Al final nos daba 70x1 menos 0.375 x1 cuadrado. Yo resuelvo, tomo la parcial de pi respecto de x1, y entonces me queda 70 menos 0.75 era, no, por 3,675, 0.75 de x1, y entonces esto es igual a 0, y entonces de aquí me queda que yo obtengo que x1 es igual a 93,33. Entonces yo maximicé el beneficio en este caso. Y entonces la empresa 2, que es seguidora, simplemente lo que hace es que agarra su curva de reacción, que es x2 igual a 50 menos 0.25 de x1, y entonces vamos a decir que esto es 50 menos 0.25 de 93.33, y entonces el valor de x2 que resulta aquí va a ser igual a 35. Entonces este es el resultado de cuando nosotros actuamos de esa manera. El beneficio de 1, aquí nos daba 3.267, y el beneficio de 2 nos daba 155.5. Entonces aquí tenemos los valores que resuelven el modelo de Stackelberg cuando la empresa 1 es seguidora. Cuando la empresa 2 actúa como seguidora,
El otro modelo es el caso de empresa 2, líder, y empresa 1, seguidor. La empresa 1, seguidor. Entonces, en ese caso, este individuo va a encontrar que la ecuación de beneficios de 2, que es el líder, actúa como un monopolista y lo que hace es que incorpora la curva de reacción mía en su función de beneficio, y entonces va a encontrar al final que el valor de pi sub 2 va a ser igual a 52.5 x sub 1 menos 0.75 x sub 1, perdón, x sub 2, y este es x sub 2 elevado al cuadrado. Y entonces maximiza beneficios y hace para ello que la parcial de pi sub 2 respecto de x2 va a ser igual a 52.5 menos 1.5 de x2 igual a 0, y de aquí obtiene que el valor de x2 va a ser igual a 35. Pero aquí me dio 35 en el anterior también. Sí, creo que sí. No, perdón, daba 20. Estoy mal. 20,67. ¿Ok? Ojo. Ya sí es 35. Y entonces aquí sí me da 35. Ok. Y entonces la empresa 1 lo que agarra es curva de reacción de 1 y dice que el valor de x1 va a ser igual a 95 la empresa 1 es 95 menos 0.5 de x2, ¿verdad? Entonces esto es igual a x1 menos 95 que multiplica a 0.5 multiplicado por 35, y entonces me da que el valor de x1 va a ser igual a 77.5. Y los beneficios, el beneficio de 1 va a ser, en este caso, 3003, y el beneficio de 2 va a ser igual a 918,75. Entonces ahí tenemos la solución del modelo 2. Y el caso 3 es que ambos son líderes. El caso de que ambos sean seguidores no tiene sentido. ¿Está claro? Entonces, cuando ambos son líderes, la situación, llegamos a un problema donde no hay decisión de orden económico. Es el problema de que va a terminar en una guerra de precios y va a terminar en la ruina de un sistema. Déjenme ponerle un ejemplo real que vi yo en Estados Unidos ya hace unos años, por allá en los años 90. Yo daba clases en Iowa, en la Universidad de Iowa, y cerca de Iowa City hay un sitio que se llama Coralville, que le pasa la autopista que comunica varios estados, le pasa por el lado. Y entonces, en Estados Unidos, en esa parte, no hay bombas de gasolina sobre la autopista.
cuando uno requiere gasolina, tiene que salirse de la autopista a un pueblo, colocar gasolina y luego se vuelve a montar allí. Entonces uno se salía de allí y aquí había la avenida principal. Esta era la avenida principal de Coralville. La autopista iba aquí. Y esta era la calle que me conectaba la autopista con esta zona. Entonces resulta que había una bomba de gasolina aquí que era Exxon. Y aquí había otro que era Sunoco. Estas son empresas de venta de gasolina. Bueno, resulta que los dueños estos estaban cortejando a la misma muchacha. Estaban peleándose por una muchacha. Y entonces un buen día, yo estaba dando clase en ese momento en la universidad. La gasolina estaba en esa época como en unos 10 dólares por galón de gasolina. Y entonces, más o menos en Estados Unidos los precios no son iguales. El precio de esta era, por ejemplo, 1.12 y el precio de esta era 1.09. Entonces, cuando tú te salías de la autopista, en cualquiera de las dos direcciones, y venías a poner gasolina, uno lo que mira son los avisos de la gasolinera. Y entonces, si esta era más barata que esta, yo me metía en la cola, daba la vuelta aquí y me metía en la cola, aquí para poner gasolina en eso. Y el que no estaba dispuesto a esperar mucho, pues entraba y se metía directo en Sunoco y ponía gasolina. Decía que los 3 puntos, los 3 centavos, no eran suficientes para explicar la demora que podía tener. Pero un día, ese día que era día miércoles, este tipo de Sunoco en el aviso puso gas, dólares por galón. La que la tenía en 1.12 la puso 1.02. Entonces inmediatamente toda la gente, incluso los que estaban acá, se movían para acá. Y entonces cuando el de Exxon vio, entonces puso puso gas, dólares por galón, 1.00, supongo. Entonces, bueno, comienza la pelea. A mí me avisaron como a las 11 de la mañana, ¿no? Otro profesor de micro, profesor Malik, me llegó al salón y me dijo, mira John, hay una guerra de precios en Coralville, un duopolio que está ahí actuando como líderes ambos. Entonces nos fuimos y nos instalamos en esta esquina que había un bar. Entonces aquí pedimos unas cervezas y pedimos almuerzo y dijimos vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces uno veía que cuando este lo puso en $1, entonces este lo puso en 93. Después vino este y la puso en 87. Y así fueron, peleando, hasta que este tipo la puso en 24.24 dólares el galón. Y cuando la puso en 24 dólares por galón, nosotros dejamos de comer y de beber y fuimos a poner gasolina. Y entonces llegó este señor y puso gas free. Cuando puso gas free, todo el mundo cogió gas gratis, ¿no? Cuando todo el mundo abandona esto y se viene aquí, al cabo de una media hora o más, ponen el letrero, sorry, lo lamento, ¿no? No gas. Se acabó la gasolina. Entonces cambió
y puso G, 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 gas. Estaba en 1.10, 1.25 dólares por galón. Tenía que resarcir las pérdidas de lo que había vendido por debajo. Bueno, y tienen una guerra económica que termina con alguien saliendo del mercado. Pero además, cuando este dejó de vender gasolina, esto era día miércoles, y la ruta de reabastecimiento no le llegaba a él, sino hasta el sábado. Entonces él pasó cerrado 3 o 4 días, y este tipo cobrando precios más altos. Y entonces, bueno, lo sacó del mercado, le hizo perder probablemente los beneficios del año. Entonces aquí tienen ustedes cómo se resuelve en el caso 3 de Stackelberg cuando ambos son líderes. Paremos ahí.